Gracias por acompañarnos. Esta es la quinta noche. Creo que tengo que encender esto. Es la quinta noche. Nos faltaría una más. Y estaríamos terminando esta primera etapa. Nos queda repasar hoy el mensaje del tercer ángel y mañana el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18, que es tan importante como estos tres, ¿sí? Como los tres que anunciamos. Así que bueno, arrancamos leyendo el mensaje del tercer ángel. Dice: el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aclaro que hoy, cuando hagamos el análisis del texto, no voy a hablar, porque para mí da para un tema aparte, este concepto del fuego eterno que se menciona aquí, ¿sí? Si les parece importante, lo podemos ver en un tema aparte, porque es un tema amplio que me gustaría tocarlo de manera más exhaustiva. Y ahora, por cuestión de tiempo, no lo podría hacer. Pero estaría bueno que en algún momento lo podamos ver. Vamos entonces con el contexto histórico en el cual se predica el mensaje del tercer ángel, como hemos visto en todos los mensajes de los ángeles anteriores. El mensaje del tercer ángel se empezó a predicar en 1844. A ver, hago un breve repaso antes de seguir leyendo. Recordemos que nosotros dijimos que el mensaje del primer ángel se predicó entre 1831 y 1844, que el mensaje del segundo ángel se empezó a predicar en 1844, y el del tercero, o sea, ¿qué vamos a encontrar aquí? Que el mensaje de los tres ángeles es un mensaje dividido en tres partes, pero es un solo mensaje. Por eso, ¿verdad?, que en momentos hasta incluso se superpone. Sigue diciendo la cita: sin embargo, no todos los adventistas aceptaron ese mensaje después del chasco, ya que muchos de ellos habían perdido la confianza en las profecías. Y fíjense cómo avanzamos, no me quiero adelantar. Lo que Elena White escribió más tarde, ¿no? Años más tarde del chasco y de esta tarea incompleta de proclamar el mensaje del tercer ángel. Ella dice: si después del gran chasco de 1844 los adventistas se hubiesen aferrado a su fe y se hubiesen unido, hubiesen avanzado por la puerta que les abría la providencia de Dios, recibiendo el mensaje del tercer ángel y proclamándolo al mundo con el poder del Espíritu Santo, habrían visto la salvación de Dios. El Señor habría obrado poderosamente con los esfuerzos de ellos, la obra se habría terminado y Cristo ya habría venido para recibir a su pueblo y llevarlo a su recompensa. Entonces, aquí ella es muy clara cuando dice que especialmente el mensaje del tercer ángel, pero ayer vimos que también el del segundo, no prosperó por nuestra incredulidad. Aquí la razón que ella da es que cuando vino el chasco en 1844, la gran mayoría, tal vez más del 90%, de los que esperaban a Cristo y no vino, quedaron totalmente defraudados. Solamente quedó un grupo menor, que fue el que perseveró en oración y en estudio de las Escrituras, y Dios entonces le fue revelando cuál había sido el aparente o el error, ¿verdad? Ahora, la misma Iglesia y la misma Elena atestigua o menciona la idea de que el chasco de 1844 estaba dentro de los planes de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quería una especie de zaranda, ¿no? El que se quedara, o sea, ¿quiénes iban a quedar firmes
a pesar de la gran desilusión. Los que realmente anhelaban, o sea, amaban a Cristo y anhelaban su venida. En otras palabras, aquellos que aceptaron el mensaje de lo que se llama el clamor de medianoche, tomado esto de la parábola de las 10 vírgenes, aquellos que aceptaron el clamor de medianoche, el mensaje de que Cristo venía en 1844, pero su aceptación fue o emocional o porque les convenía. ¿Por qué? Y si no lo acepto y Cristo viene, mejor lo acepto. Eso es conveniencia, ¿verdad? O emocional. ¿En qué sentido? ¿No? Vieron que ahí a veces tomamos decisiones que son muy emocionales y así duran. Y la mayoría parece que iba en esa dirección. Y entonces, y de paso, los pocos que quedaron tampoco participaron, o sea, de alguna manera les costó recuperarse del golpe. Pero ella menciona que es justamente por la incredulidad y por la falta de perseverancia que este mensaje no pudo prosperar. La idea que nos deja esta cita es que este mensaje iba a trascender las fronteras de Estados Unidos. Y lo sabemos porque en otras partes de Europa también se estaba anunciando este mensaje, ¿no? Incluso en América, aunque tenemos menos registros. ¿Por qué les cuento esto? Porque vieron que siempre hay un ingrediente en común en todos los, vamos a decir así, fracasos o intentos de Dios para que su obra prospere. ¿Y cuál es ese ingrediente en común? La incredulidad humana. Si uno repasa la Biblia, Dios siempre tuvo planes muy superiores y rara vez logró alcanzarlos porque siempre el elemento humano falla. Ahora, esto no va a fallar con el mensaje del cuarto ángel y lo vamos a ver mañana. O sea, en el mensaje del cuarto ángel las cosas se van a dar de tal manera que este problema que hubo con el mensaje del tercer ángel no va a volver a suceder. Como hicimos con los mensajes anteriores, y viendo un poco la fecha de cuándo se dio. Datar la fecha de inicio de la predicación del mensaje del tercer ángel lo podemos englobar en 3 fechas esenciales. La Iglesia propone 3 fechas esenciales. La de 1844, en 1847, cuando la hermana White tuvo 2 visiones, el 6 de marzo y el 3 de abril. Las 2 visiones eran parecidas sobre el tema del sábado en ese mismo año, el sábado en relación al mensaje del tercer ángel, ¿verdad? Y la tercera fecha, en 1849, cuando la hermana White recibió en una visión lo siguiente: el tiempo para que los mandamientos brillaran con toda su importancia era cuando la puerta fue abierta en el lugar santísimo. ¿Esto sería cuándo? Con el inicio del juicio, ¿verdad? En 1844, donde Jesús está ahora en pie junto al arca. Estas son las 3 posibles fechas del inicio del mensaje del tercer ángel. Parece que por nuestra incredulidad, el mensaje del tercer ángel ha tenido etapas de crecimiento en cuanto a su predicación y sobre todo su aceptación, llegando a su última etapa, a su clímax de predicación, cuando sea derramada la lluvia tardía y esa predicación llega a ser un fuerte pregón o un fuerte clamor, como lo describe Apocalipsis 18, del 1 al 5, que lo vamos a ver mañana. Bien, así que es una tarea incompleta que todavía se tiene que completar. Vamos a analizar el mensaje del tercer ángel, por lo menos los puntos más destacados. Dice el texto: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen. Y nosotros vemos que en el mensaje de los 3 ángeles, como al leer los 3 seguidos, en realidad es un solo mensaje dividido en 3 partes o dado en 3 momentos diferentes. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros podemos notar que el primer ángel nos anima a adorar a Dios, que es nuestro creador. Pero el tercero nos advierte a que no adoremos a la bestia y a su imagen. O sea, es evidente que el tema de la adoración es un tema central en el mensaje de los 3 ángeles. Pero me voy a detener de esto un poquito más adelante, en un ratito. Como ya dijimos, el principio de vida o de existencia de la bestia es la unión de la Iglesia con el Estado.
Sin embargo, el mensaje del tercer ángel incluye también la adoración a la imagen de la bestia. Nosotros hablamos con cierta frecuencia de tener cuidado de adorar a la bestia, ¿verdad? Pero no hablamos tanto de la imagen de la bestia. Y entonces yo me quiero detener un poquito en esto ahora. ¿Qué es la imagen de la bestia? Leamos lo que la Biblia dice sobre la imagen de la bestia. Apocalipsis 13, del 14 al 17. La segunda bestia, la que surge de la tierra, que nosotros creemos que es Estados Unidos, dice, engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Se le permitió infundir aliento, es decir, vida, a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Así es que en estos eventos finales, nosotros cuando miramos el mensaje global de Apocalipsis, vemos al dragón, vemos a la bestia, que es la bestia tiene, podríamos decir 3 nombres, Anticristo, Babilonia y bestia, ¿verdad?, que es la unión de la iglesia con el Estado. Vemos a la segunda bestia que surge de la tierra, que es Estados Unidos, y aparece una cuarta entidad, que ¿quién es? La imagen de la bestia. La imagen de la bestia no es otra cosa que un instrumento. Bueno, en realidad, salvo el dragón, el resto ¿qué son? Instrumentos. ¿Utilizados por quién? Por el dragón. La imagen de la bestia es el instrumento que creemos que todavía no existe, aunque debe estar en formación. Yo creo que está en formación y que servirá justamente para cumplir los propósitos de Satanás en los eventos finales. Me voy a detener en el concepto de imagen de la bestia. Imagen, en el concepto de imagen. En griego es eikon. Es una semejanza, una imagen. ¿Saben lo interesante? Que en 2 Corintios 4:4 y Colosenses 1:15 se dice que Cristo es la icon de Dios, es decir, es la imagen de Dios. Entonces, el propósito del plan de salvación es transformar al hombre a la imagen ¿de quién? De Cristo. Eikon, que significa imagen, representa a un modelo original y en muchos casos se le parece en muchos sentidos. Entonces, una imagen de la primera bestia es una organización, y si la bestia es una organización político-religiosa, la imagen, ¿cómo será? También. Evidentemente la imagen tendrá esa misma característica política-religiosa. Es una organización política-religiosa que funcionará según los principios de organización de la bestia. Y la bestia, justamente los principios de organización de la bestia es la unión de la iglesia con el Estado. Es una organización político-religiosa. Es decir, usará el poder civil del Estado para sostener su postura y sus dogmas. Al mismo tiempo, la segunda bestia, imitando a la primera, repudiará los principios de libertad, como ya sabemos, que están en su constitución, y apoyará a la primera bestia. Si yo tuviera que contextualizar este mensaje, yo diría que lo que me animaría a decir lo siguiente: la imagen de la bestia será una entidad internacional o que tendrá influencia internacional, que será la que obligue a los habitantes, trabajando conjuntamente ¿con quién? Con los gobiernos de los países, a que finalmente seamos leales ¿a quién? A la bestia. Y dijimos que el instrumento de lealtad de Dios iba a ser el sello de Dios, iba a ser el sábado. Y el instrumento de lealtad de la bestia es la marca, que sería ¿qué? El domingo. Así que eso, digamos, es la interpretación más aproximada, o sea, lo que hoy podemos aventurarnos a decir. ¿Cómo se llamará esa organización? ¿Ya existe y cobrará más fuerza? ¿Será algo nuevo? El tiempo lo dirá. En definitiva, y esto
esto también es un razonamiento interesante y quiero ver si lo puedo dejar claro. Si no me avisan y lo repetimos. La solución de Dios para el mundo infectado de pecado es, 2 puntos. Ofrecer salvación por gracia, es decir, regalar la salvación, porque la gracia es eso, es un regalo. Purificar la tierra y luego volver ¿a qué? A crearlo todo. Esto lo vemos en Apocalipsis 20, 21 y 22. Ese es el plan de Dios. Pero Satanás tiene también sus propios planes, porque él es el príncipe de este mundo, ¿o no? Y él quiere seguir tomando decisiones sobre este mundo. Entonces, la solución de Satanás, la de Satanás, es crear una organización internacional llamada la imagen de la bestia, que destruya a todos los disidentes. ¿Quiénes son los disidentes para Satanás? Los hijos de Dios. Los hijos de Dios, ¿verdad? Que obviamente no lo obedecen. Crear una organización internacional que la Biblia llama la imagen de la bestia, que destruya a todos los disidentes, los hijos de Dios, que no adoran a Satanás por medio de la bestia y de su imagen. Eliminando esta minoría disidente, ahora todo el planeta estará bajo el dominio de Satanás y ahora él reclamará a Dios que se les dé independencia y que no se los destruya. ¿Y por qué se los tiene que destruir? Porque esa es la consecuencia natural ¿de qué? Del pecado. Y entonces dice, mira, ahora el mundo viven solo personas que desean que yo los gobierne. Así que por favor, no nos destruya, porque todos los habitantes de este mundo han elegido servirme a mí como Dios. ¿Por qué podría Satanás hacer esta apelación? Porque Satanás va a apelar a uno de los 4 principios del gobierno de Dios, que es el principio del libre albedrío. Dice, a ver, yo soy el rey de este mundo, todos los habitantes de este mundo han decidido seguirme a mí, la minoría que te sigue a vos ya no existe más. ¿Me entienden, no? Estoy elaborando un razonamiento, no es que esto va a pasar. Entonces, por favor, déjanos vivir, porque este mundo, conmigo como líder, dice Satanás, ha decidido vivir sin ti. Interesante. Ahora, ¿por qué Dios no va a permitir que ese argumento lógico, no va a dar lugar a ese argumento lógico? Porque los métodos a través de los cuales Satanás ha logrado la independencia o independizarse de Dios, que es la muerte, el engaño y la persecución, matando a todos los que no piensan como Él, Dios no puede ignorar la manera en que Satanás habría llegado a ese estado. Entonces Satanás tiene que rendir cuenta por la manera en que guió al mundo hasta este punto. Es decir, lo que acabo de decir es un supuesto. Si pasara esto y realmente Satanás lograra destruir a todos los hijos de Dios y Satanás quedara solo con hijos suyos, vamos a decirlo así, personas que lo han elegido a él, y reclamara a Dios independencia, porque el mundo ahora hay solo adoradores que lo han elegido a él, así todo Dios no podría atender ese pedido, porque Dios no puede dejar de lado, no puede ignorar la manera cruel en que Él habría llegado a permitir que el mundo llegue a esa condición. Es una manera de pensar es una teoría que me parece interesante. Dice el versículo que ellos reciben una marca en su frente o en su mano. Ya hablamos algo de la marca de la bestia en el mensaje del segundo ángel. No voy a decir mucho más. Una marca en griego es jaragma, que significa impresión o sello, y es evidente que es algo distintivo, que es un distintivo de lealtad, ¿sí? Y bueno, como vimos ya estos días anteriores, en los eventos finales, el distintivo de lealtad para Dios será el sábado y el distintivo de lealtad para la bestia será el domingo, ¿sí? Dijimos que eran solo instrumentos de lealtad, no cumplen otra función más que eso, pero esos serán los instrumentos de lealtad en el tiempo del fin, en los eventos finales. Ahora todavía no lo son. Bueno, esto ya lo vimos. Mano derecha en la frente ya lo vimos también. Lo vimos estos días anteriores. Si quieren lo repasamos, no sé, para que no se queden ahí. Dice, bueno, la marca no es literal, es una señal que distingue a quién adoramos, si a Dios o a la bestia. Y
Como adoración significa lealtad, rendir obediencia, devoción, reverencia, la marca de la bestia es un medio por el cual las personas demuestran su adoración a ella. Así como el sello de Dios es un medio o instrumento por medio del cual las personas demuestran su adoración ¿a quién? Al Creador, ¿sí? Y como dijimos también anteriormente, estos días anteriores, la marca en la mano o en la frente indica que están afectadas las acciones, la mano, o en la frente, los pensamientos, ¿verdad? También puede referirse a dos clases de personas. Los que se someten a los derechos de la bestia solo por conveniencia, la mano, o los que lo hacen por convicción personal, la frente. ¿Cuál para mí es el tema central? Y en los mensajes anteriores de los dos ángeles anteriores, yo les mencioné que podía haber más de un tema central, ¿sí? Pero yo elegí uno para destacarlo. Bien, en el mensaje del tercer ángel claramente hay un solo tema central. Claramente hay un solo tema central, que es la adoración. Que este tema también se repite en el primer ángel, ¿sí? Así que yo quería hablar brevemente sobre la adoración. Cuando yo les menciono a ustedes la palabra adoración, es muy probable que ustedes se imaginen escenas en donde hay adoración en el templo, en donde hay adoración en el cielo, pueden imaginarse, es muy probable que se imaginen los salmos. Los salmos son expresiones de ¿qué? O muchos de los salmos son expresiones de ¿qué? De adoración. Lo más probable es que nosotros, cuando hablamos de adoración, esas sean las primeras imágenes que vienen a nuestra mente. Sin embargo, la adoración es mucho más cotidiana de lo que nosotros creemos. La adoración a Dios es algo diario y casi minuto a minuto, te diría. Y entonces quiero darles un ejemplo bíblico de adoración cotidiana, ¿sí? Para eso vamos a leer Jueces 7, del 7 al 15. Voy a pedir a mi esposa que me pase el teléfono, lo voy a leer. No lo tengo en las diapositivas, yo lo voy a leer de aquí. Es la historia de Gedeón. Y antes de leer me ubico. Dios llama a Gedeón, le dice que tiene que liderar un ejército para librarlos de una coalición, ¿sí?, de países de 132.000 soldados, ¿sí? La coalición tiene 132.000 soldados, y finalmente Gedeón, en duda, dice, bueno, que si realmente, Señor, esta es tu obra, esta es tu voluntad, que el vellón quede mojado y el pasto seco. Dios hace el milagro. Al día siguiente dice, no te enojes, Señor, pero la verdad que esto, lo que me pedís es tan imposible que vamos a hacer, dame otra prueba. Al revés, el pasto mojado y el vellón seco, Dios se lo cumple. Después Dios hace que los 30.000 soldados que habían reclutado Gedeón, ya 30.000 contra 132.000 ya era un problema, que los 30.000 pasen por un arroyo, y aquellos que doblan la rodilla y se inclinan con la cara hasta el arroyo para beber, se quedan. Y los que caminando van tomando agua con la mano, como lamiendo, ¿no?, dice el texto, siguen con Gedeón. Y de los 30.000 pasamos a 300. Hubo un filtro anterior que dijo, bueno, el que tiene miedo que se vaya, también se fueron varios ahí, ¿no? Así que ahora está Gedeón con los 300. ¿No? Con los 300. Y dice que la coalición de enemigos estaba en el valle y ellos estaban en la cima de la montaña, ¿no? Y Gedeón no podía dormir. No podía dormir. Y ahí arrancamos con el versículo 7. Jueces 7, 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyanse toda la demás gente, cada uno a su lugar. Versículo 8. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres y tenía en el campamento de Madián abajo en el valle. Y aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Versículo 10. Y si tienes temor de defender, baja tú con fura tu criado al campamento.
Y oirás lo que hablan ahí en el campamento, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos de avanzada de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos de Oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba a abajo, y la tienda se cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa, sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Y fíjense el versículo 15. Cuando Gedeón, que estaba escondido, oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levántense, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. ¿Cómo empieza el relato? El relato comienza diciendo que Dios llama a Gedeón y le dice: Gedeón, levántate, porque yo ya los entregué en tus manos. Pero parece que Gedeón... Entonces el versículo siguiente, sin que Gedeón hablara, Dios le dice: pero mira, si no te animas, baja. Y parece que Gedeón tampoco se animaba. Bueno, si no te animas a bajar, que te acompañe Fura, tu criado, y baja. Y entonces, y ahí escuchen el relato. ¿Cómo fue la adoración de Gedeón? No fue ni en un templo, no fue ni cantando himnos, no fue ni siquiera a viva voz, porque estaba escondido. ¿Cómo fue la adoración? Privada, en secreto, mental. ¿Me entienden? La adoración es darle gloria y reconocimiento ¿a quién? Si adoramos a Dios, ¿a quién? A Dios. Así que él en su mente, habrá dicho: Señor, eres increíble. Siempre tuviste la razón. Me la pasé dudando todas estas semanas, temblando como una hoja. Hiciste hasta lo imposible para convencerme de que... Y ahora lo veo. Lo escucho con mis ojos. Todo eso acá. La adoración, hermanos, es cotidiana. Podés venir al templo a adorar, pero podés adorar en tu casa en silencio, dándole gloria a Dios y reconociendo que Él es el que te permite hoy comer, te permite levantarte y caminar, te permite tener el sustento, te permite tener trabajo, te permite avanzar a pesar del dolor. Te sostiene a pesar del dolor. Cuando uno tiene una actitud de oración, va reconociendo en Dios la fuente de fortaleza y de ánimo para enfrentar cada dificultad. Y yo saqué 6 principios o 6 enseñanzas de este acto de adoración de Gedeón, que fue fruto de toda una experiencia que Gedeón tuvo con Dios. El primero: la verdadera adoración nace de una revelación de Dios, su poder y su amor. ¿Cómo nace? ¿Cómo llega Gedeón a adorar a Dios después de dudar durante tanto tiempo? En primer lugar, Dios se revela. Él estaba en un lagar y Dios se hace presente y se revela. Se revela Él como Dios y revela sus planes. Pero también revela su poder y su amor. Porque esto de mostrarle el vellón mojado, seco, esto del sueño y la interpretación, todo eso es una expresión de amor y cariño, diciéndole Dios, mostrando paciencia. ¿Muestra paciencia a Dios o no? Y eso es una expresión de amor y cariño.
Entonces, ¿me entienden? Y eso lo hace uno cuando ama. Cuando no ama no hay paciencia, ¿o no? Lo sabemos. Entonces, primera enseñanza. La verdadera adoración nace de una revelación de Dios, su poder y su amor. Vos no podés adorar a un Dios al cual no conoces. Vos no podés adorar a un Dios con el cual no te relacionás. Y hoy la mayor revelación que tenemos de Dios es la Biblia y es Jesucristo en la Biblia. ¿Sí, verdad? Entonces, si vos no abordás la revelación de Dios para hacerla y tomás la Biblia como Dios hablándote a vos, jamás tendrás motivos para adorar. Segunda enseñanza. Fura, el criado de Gedeón, es una muleta humana que ayudó a Gedeón a tener valor para confiar en ¿quién? En Dios. Nosotros podemos ser llamados por Dios a ser apoyo espiritual para nuestros líderes, porque Gedeón era el líder. Nosotros podemos llegar a ser llamados por Dios para ser apoyo espiritual para nuestros líderes, porque nuestros líderes son humanos. También pueden flaquear, pero por eso no dejan de ser nuestros líderes. Hermanos, nosotros tenemos que orar por nuestros líderes, porque es fácil hablar de nuestros líderes, ¿o no? El pastor, el anciano, y el este, y el otro, y la otra. Es fácil hablar. Pero ¿cuántas veces o cuánto tiempo dedicamos a orar por nuestros líderes? Fíjense que Gedeón se iba a ver vulnerable al pedirle al criado que lo acompañe. Porque iba a mostrarse que débil y miedoso. Pero Dios entendió que él lo necesitaba. Y tal vez esa es la función que Dios te quiere dar a vos. Que seas un apoyo espiritual para tu líder, que ores por tu líder, que visites a tu líder. Siempre esperamos que los líderes nos visiten, ¿no? Y tal vez sería bueno que las ovejas visiten a los líderes también. Tercera enseñanza. La verdadera adoración nos lleva a servir a Dios siguiendo los planes que ya nos ha mostrado. Porque Dios le dijo, yo te entregué a los madianitas en tus manos. Plan de Dios. Ahora imagínense que Gedeón escucha esto y ahora elabora su propio plan para vencer a los madianitas. La verdadera adoración nos lleva a servir a Dios siguiendo los planes que Él ya nos ha revelado, no siguiendo nuestros propios planes. 4. La verdadera adoración nos lleva a servir a Dios con las intenciones correctas. Porque al adorar, la gloria y el reconocimiento es ¿para quién? Para Dios. Para Dios. 5. Dios es tan bondadoso que comparte ese reconocimiento, esa gloria con nosotros. El grito de guerra con el cual se desata la victoria es, según el versículo 18, por Jehová. Vieron que ellos sacan la trompeta, sacan las antorchas, gritan por Jehová y Gedeón, hacen sonar las trompetas, ¿y qué pasó con el campamento enemigo? Se mataron entre ellos. Fíjense, el grito de guerra con el cual se desata la victoria fue por Jehová y Gedeón. Pero ¿qué hizo Gedeón para merecer este reconocimiento? Ni siquiera hizo nada, porque nada hubiera sido mejor que dudar. O sea, Gedeón se la pasó dudando. Toda la gloria era ¿para quién? Y sin embargo Dios comparte su gloria con sus siervos incrédulos. ¿Es bondadoso Dios o no es bondadoso? Por eso cuando alguien quiere dejarse la gloria de algo que Dios, el reconocimiento de algo que Dios ha hecho, es extremadamente egoísta. Porque Dios va a compartir su gloria y su reconocimiento con vos. Ahora, cuando vos querés todo el reconocimiento y nada para Dios, eso es un acto de extremo egoísmo. Por eso cuando hacemos, cosas para la obra de Dios y después sacamos chapa, ¿sabes? Se entiende lo que es sacar chapa, ¿no? Decimos, porque yo bauticé 300 personas, porque yo, di tanto estudio bíblico, porque yo, ofrendé. Eso es un acto de extremo egoísmo, porque vos, sin que digas nada, Dios va a compartir su gloria y su reconocimiento con vos. No hace falta que vos, pero claro, al pretender eso, habla de lo que sos. Habla de que tú y yo
tiene un protagonismo importante en tu vida. Sexta enseñanza. La verdadera adoración nos da seguridad. Porque antes de que Gedeón tuviera esta revelación, Gedeón estaba asustado, temeroso y se escondía. Pero ahora cuando Gedeón recibe la revelación de Dios, experimenta y adora a Dios reconociéndolo como el dador de todo y como el que nadie puede vencer y como aquel líder supremo que, digamos, en el cual nadie puede contra él. Cuando él entiende la soberanía de Dios y lo adora por ser así, se vuelve una persona segura. De ser miedoso, ahora vuelve al campamento y dice, muchachos, levántense. Jehová ha entregado el campamento de los madianitas. ¿Y este Gedeón quién es? Si hasta hace media hora andaba temblando. Si hasta hace media hora necesitaba Fura como niñera para que lo llevara. Pero la adoración nos da seguridad personal. ¿Te sentís inseguro? Porque las circunstancias, porque los problemas, porque sos inseguro por naturaleza. La adoración, reconocer a Dios como quien es. Y la adoración que reconoce a Dios no solamente como quien es, sino todo lo que Él quiere hacer en mí. Adorarlo no solamente por lo que es, sino adorarlo por todo lo que quiere hacer en mí. Nos da seguridad personal. Por último, por medio de la adoración nos vamos pareciendo o asemejando al objeto que adoramos. 2 Corintios 3:18 dice que en la medida que contemplamos a Dios, nos vamos pareciendo en Él de gloria en gloria. Y es interesante, la palabra contemplar no es una palabra que dice... La palabra contemplar tiene que ver con me siento a contemplar que un paisaje. ¿Qué diferencia hay entre ver y contemplar? Que ver es rápido y contemplar es quedarse y mirar y Y el versículo no dice que yo me quedo viendo a Dios y soy transformado cuando lo veo. Dice que yo soy transformado cuando contemplo a Dios y su revelación. Dios no necesita adoración. Nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos parecernos cada vez más a Él. Satanás dice, tú eres un egoísta, quieres que todos te adoren. Porque la Biblia dice, en la Biblia, ¿Dios pide que lo adoren? Sí. Sí. ¿Pero por qué pide que lo adoren? ¿Porque Él quiere ser adorado? ¿O porque yo necesito adorarlo? ¿Me entienden? Cuando Él le pide a la humanidad que lo adoren a Él y no a los ídolos, les está diciendo, muchachos, chicas, lo mejor que les puede pasar es que ustedes me adoren. No porque yo lo necesite, sino porque en el acto de adorar, ustedes se van a ir asemejando al objeto al cual adoran. Adórenme a mí. Cuando ustedes adoran a un animal, ¿se van pareciendo a qué? Cuando adoran a un Dios con forma humana, ¿se van pareciendo a qué? Cuando adoran al Dios Todopoderoso, infinito, creador del cielo y de la tierra, que es en esencia amor, porque 1 Juan 4:8 dice que Dios es amor, entonces nos vamos pareciendo a ese Dios y vamos teniendo su carácter. La adoración es el punto clave en los eventos finales. Pero no creamos que si hoy nosotros no aprendemos a adorar a Dios en las cosas cotidianas de la vida, nos va a resultar fácil adorar a Dios allá. Esto es un ejercicio que comienza ¿cuándo, hermano? En casa, ahora, todos los días. Adoramos. Por eso, cuando porque la iglesia sostiene esta idea, que nosotros adoramos en la manera en que comemos, que adoramos en la manera en que vestimos, que adoramos en la manera en que gastamos el dinero, que adoramos en la manera en que hablamos. ¿Qué significa eso? Adorar es darle la gloria a Dios. Porque queremos agradar ¿a quién? A Dios. Entonces yo me voy a vestir de tal manera, si yo quiero adorar a Dios, con la manera de vestir, voy a vestir de tal manera que agrade ¿a quién? A Dios.
Y voy a gastar el dinero de la manera que le agrada a quién. A Dios. Y voy a hablar de la manera que agrada a quién. A Dios. Y eso es adoración. Es decir, me importa mucho tu opinión, quiero agradarte, quiero reconocer que tú eres lo más importante en mi vida, porque me has salvado, me has cuidado, y porque eres lo más importante por todo lo que has hecho en mí. Entonces quiero adorarte con mi vida, con mis cosas cotidianas, con lo que hago, con el día a día. Es un desafío. Pero cuando vos y yo aprendamos a adorar a Dios todos los días, en todas las áreas de nuestra vida, cuando lleguen los momentos difíciles, en donde nuestra vida esté en juego por adorar, va a ser natural seguir adorando. ¿Me entienden? Es hacer lo que siempre hicimos. Tal vez en una escena más peligrosa que otra, pero es hacer lo que siempre hicimos. Va a ser natural. Pero eso es algo que tenemos que vivirlo todos los días.